Campanilla. Qué extraños son esos antiguos recuerdos que nos asedian sin que podamos deshacernos de ellos. Este es tan viejo que no puedo comprender cómo ha permanecido tan vivo y tan tenaz en mi mente. Después he visto tantas cosas siniestras, conmovedoras o terribles, que me sorprende no poder pasar un solo día, sin que la figura de la tía Campanilla reaparezca ante mis ojos tal como la conocí tiempo atrás, hace mucho, cuando yo tenía 10 o 12 años. Era una vieja costurera que venía una vez a la semana, todos los martes, a repasar la ropa a casa de mis padres. Mis padres vivían en una de esas casas de campo llamadas castillos y que son simplemente antiguos caserones de tejado puntiagudo de los que dependen 4 o 5 granjas agrupadas a su alrededor. El pueblo, un pueblo grande, una villa, aparecía a unos centenares de metros, apiñada alrededor de la iglesia, una iglesia de ladrillos rojos ennegrecidos con el tiempo. Así pues, todos los martes la tía Campanilla llegaba entre las 6:30 y las 7 de la mañana y subía enseguida al cuarto de costura para ponerse a trabajar. Era una mujer alta y seca, barbuda, o mejor dicho peluda, pues tenía pelos en toda la cara, una barba sorprendente, inesperada, que crecía en ramilletes inverosímiles, en mechones rizados que parecían sembrados por un loco a través de aquel gran rostro de gendarme con faldas. Los tenía sobre la nariz, bajo la nariz, alrededor de la nariz, en el mentón, en las mejillas, y sus cejas, de un espesor y una longitud extravagantes, totalmente grises, tupidas, erizadas, parecían exactamente un par de bigotes puestos allí por error. Cojeaba, no como cojean los lisiados normales, sino como una barca anclada. Cuando apoyaba sobre la pierna buena su gran cuerpo huesudo y torcido, parecía tomar impulso para remontar una ola monstruosa. Luego, de repente, se zambullía como para desaparecer en un abismo, se hundía en el suelo. Tanto se balanceaba que su forma de andar despertaba perfectamente la idea de una tempestad, y su cabeza, siempre cubierta por un enorme gorro blanco cuyas cintas flotaban sobre su espalda, parecía atravesar el horizonte, de norte a sur y de sur a norte, con cada uno de sus movimientos. Yo adoraba a la tía Campanilla. En cuanto me levantaba, subía al cuarto de costura donde la encontraba instalada cosiendo, con una estufilla bajo los pies. Nada más llegar yo, ella me obligaba a coger aquella estufilla y a sentarme encima para que no me acatarrase en aquella espaciosa habitación fría, situada bajo el tejado. «Eso te arranca la sangre de la garganta», decía. Me contaba historias mientras zurcía la ropa con sus largos dedos ganchudos, que eran muy rápidos. Sus ojos, detrás de unos lentes de cristales de aumento, pues la edad había debilitado su vista, me parecían enormes, extrañamente profundos, dobles. Tenía, por lo que puedo recordar de las cosas que me decía y con las que agitaba mi corazón de niño, un alma magnánima de pobre mujer. Sus juicios eran generales y simples. Me contaba los acontecimientos de la villa, la historia de una vaca que había escapado del establo y que una mañana habían encontrado delante del molino de Prosper Mallet, contemplando cómo giraban las alas de madera, o la historia de un huevo de gallina descubierto en el campanario de la iglesia sin que nunca se hubiera llegado a comprender qué animal había ido a ponerlo allí, o la historia del perro de John Pilat, que había ido a recuperar a 10 leguas del pueblo los calzones de su amo robados por un vagabundo mientras se secaban delante de la puerta tras una carrera bajo la lluvia. Me contaba estas ingenuas aventuras de tal forma que adquirían en mi mente proporciones de dramas inolvidables, de poemas grandiosos y misteriosos, y los cuentos llenos de ingenio inventados por poetas y que me narraba mi madre por la noche no tenían aquel sabor, aquella amplitud, aquella potencia de los relatos de la aldeana. Ahora bien, un martes, como me había pasado toda la mañana escuchando a la tía Campanilla, quise volver a subir a su lado durante el día, después de haber ido a coger avellanas con el criado al bosque de Hallett, detrás de la granja de Noirpré.
Recuerdo todo esto con tanta claridad como las cosas de ayer. Pero al abrir la puerta del cuarto de costura, vi a la vieja costurera tendida en el suelo, junto a su silla, con la cara contra el suelo, los brazos estirados, sujetando todavía la aguja con una mano y con la otra una de mis camisas. Una de sus piernas, envuelta en una media azul, la grande, sin duda, se estiraba debajo de la silla, y las gafas brillaban al pie de la pared, porque habían rodado lejos de ella. Eché a correr lanzando agudos chillidos. Acudieron y al cabo de unos minutos supe que la tía Campanilla estaba muerta. No podría decir la emoción profunda, punzante, terrible, que crispó mi corazón de niño. Bajé despacio al salón y fui a esconderme en un rincón oscuro, en el fondo de una inmensa y antigua butaca donde me puse de rodillas para llorar. Allí me quedé mucho tiempo, sin duda, porque cayó la noche. De pronto entraron con una lámpara, pero no me vieron, y oí a mi padre y a mi madre hablar con el médico, cuya voz reconocí. Habían ido a buscarlo enseguida, y él explicaba las causas del accidente, del que por lo demás no comprendí nada. Luego se sentó y aceptó un vaso de licor con una galleta. Seguí hablando, y lo que dijo entonces se me quedó y se me quedará grabado en el alma hasta mi muerte. Creo que hasta puedo reproducir casi exactamente los términos que utilizó. «Ah», decía, «pobre mujer, fue mi primera cliente aquí. Se rompió la pierna el día de mi llegada y aún no me había dado tiempo de lavarme las manos al apearme de la diligencia cuando vinieron a buscarme a toda prisa, porque era grave, muy grave. Tenía 17 años y era una joven muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. ¿Quién lo hubiera creído? En cuanto a su historia, nunca le he contado y nadie, salvo yo y otra persona que ya no está en el pueblo, la ha sabido nunca. Ahora que ha muerto, puedo ser menos discreto. En esa época acababa de llegar a la villa un joven ayudante de maestro que tenía una linda cara y un hermoso talle de su oficial. Todas las chicas corrían detrás de él, y él se hacía el interesante, por tener además mucho miedo al maestro de escuela, su supervisor, el tío Grabu, que no todos los días se levantaba de buen humor. El tío Grabu ya empleaba como costurera a la bella Hortense que acaba de morir en casa de ustedes y a la que más tarde, después de su accidente, bautizaron como Campanilla. El ayudante de maestro dio preferencia a esta guapa niña, que sin duda se sintió halagada por la elección del inconquistable conquistador. Lo cierto es que ella lo amó y que él obtuvo una primera cita en el desván de la escuela, al final de un día de costura, al hacerse de noche. Así pues, ella fingió que volvía a su casa, pero en vez de bajar la escalera al salir de casa de los Grabu, la subió y fue a esconderse entre el heno para esperar a su enamorado. Él se reunió con ella enseguida y empezaba a galantearla cuando la puerta de aquel desván se abrió de nuevo y apareció el maestro de escuela preguntando: «¿Qué hace ahí arriba, Sigisbert?». Dándose cuenta de que lo pillarían, el joven maestro, enloquecido, respondió estúpidamente: «Había subido a descansar un poco en los haces, señor Grabu». Aquel granero era muy grande, muy espacioso, y estaba totalmente a oscuras, y Sigisbert empujaba hacia el fondo a la joven asustada, repitiendo: «Váyase al fondo, escóndase. Voy a perder mi puesto, escape, escóndase». El maestro de escuela, al oír susurros, continuó: «¿No está usted solo?». «Claro que sí, señor Grabu». «Pues no, porque está hablando». «Le juro que sí, señor Grabu». «Es lo que pronto voy a saber», prosiguió el viejo, y, cerrando la puerta con doble llave, bajó en busca de una vela. Entonces el joven, un cobarde como hay tantos, perdió la cabeza y repetía, al parecer repentinamente furioso: «Pero escóndase, que no la encuentre. Va a dejarme usted sin pan para toda la vida. Va a destrozar mi carrera. Escóndase de una vez». Se oía la llave, que giraba de nuevo en la cerradura. Hortense corrió a la lucera que daba a la calle
La abrió bruscamente y luego, con voz baja y resuelta, dijo: «Venga usted a recogerme cuando él se haya marchado». Y saltó. El tío Grabu no encontró a nadie y volvió a bajar muy sorprendido. Un cuarto de hora más tarde, el señor Sigisbert entraba en mi casa y me contaba su aventura. La muchacha había quedado al pie del muro, incapaz de levantarse, tras haber caído de 2 pisos. Fui a buscarla con él, llovía a cántaros, y llevé a mi casa a esa desdichada que tenía la pierna rota por 3 sitios y cuyos huesos habían desgarrado la carne. No se quejaba, se limitaba a decir con una resignación admirable: «Justo castigo, justo castigo». Mandé a buscar ayuda y a los padres de la costurera, a quienes conté que un carruaje sin dirección la había atropellado y lisiado delante de mi puerta. Me creyeron, y los gendarmes buscaron en vano durante un mes al autor del accidente. Esa es la historia, y afirmo que esa mujer fue una heroína de la raza de las que realizan los hechos históricos más hermosos. Aquel fue su único amor, ha muerto virgen. Es una mártir, un alma generosa, una abnegada sublime. Y si mi admiración no fuera tan grande, no les habría contado esta historia que nunca he querido decir a nadie durante toda su vida. Ya comprenderán ustedes por qué. El médico se había callado, mamá lloraba, papá pronunció algunas palabras que no entendí bien, luego se marcharon, y yo me quedé de rodillas en mi butaca, sollozando, mientras oía un extraño ruido de pasos pesados y de golpes en la escalera. Se llevaban el cuerpo de Campanilla.